Hola, mi nombre es Sofía, y esta es mi historia. Hace 4 años trabajaba en un McDonald's que abría las 24 horas, justo a la salida de una carretera que conectaba varios pueblos del norte del Estado de México. Era mi primer empleo, tenía apenas 19 años, y me tocaban los turnos nocturnos de jueves a domingo. Siempre decía que era el mejor horario, porque el tráfico bajaba y había menos clientes. Pero después de lo que viví, cada vez que veo el logotipo dorado en la carretera, siento un escalofrío. Esa noche empezó como cualquier otra. Eran las 11:30 y el restaurante estaba casi vacío. Yo limpiaba las mesas del área de comedor mientras Luis, el cocinero, preparaba una tanda de papas para unos policías que pasaban cada madrugada. En el drive-thru solo quedaba Eduardo, el encargado de caja. El silencio se mezclaba con el zumbido de las freidoras, el olor a aceite y el sonido del refrigerador. De repente, la puerta del área de juegos, esa que daba a un pequeño cuarto lleno de pelotas de colores, se abrió sola. No con un golpe de aire, sino lentamente, como si alguien la empujara desde adentro. Pensé que quizá algún niño se había quedado adentro después del cierre del área infantil, pero era imposible, la habíamos limpiado hacía más de 2 horas y estaba cerrada con llave. Aún así, tomé una linterna y fui a revisar. Cuando entré, el olor cambió. Ya no olía a plástico ni a desinfectante, sino a algo agrio, como humedad vieja. Las pelotas estaban aplastadas en el centro, formando una especie de hueco. Apagué la linterna un momento para no parecer paranoica, y justo entonces escuché algo. Una risita corta, aguda, que resonó entre los tubos del juego. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. La linterna parpadeó y vi una sombra pequeña moverse por el tobogán. No corrí, solo retrocedí despacio y cerré la puerta con el seguro. Cuando regresé al mostrador, le conté a Luis lo que había pasado. Él rió y me dijo que seguramente había sido un gato. Pero no había manera de que un gato entrara, las puertas estaban cerradas y las rejillas cubiertas. Aún así, intenté no pensar más en eso. Minutos después, mientras limpiaba nuevamente, vi algo a través del reflejo del vidrio. En la zona de juegos, junto al tobogán, estaba un niño. Tendría unos 6 años, cabello corto, piel muy pálida. No se movía, solo me miraba. Dejé el trapo sobre la mesa y me acerqué al cristal, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Lo más raro es que su reflejo seguía ahí, aunque él no. Luis y Eduardo me dijeron que probablemente estaba cansada, que la mente juega trucos cuando uno trabaja de noche. Lo intenté creer, pero las cosas empeoraron. A eso de la 1 de la mañana, mientras limpiaba la bandeja de salsas, escuché que alguien corría por el pasillo trasero, el que conectaba la cocina con el almacén. Pensé que era Eduardo, pero él estaba en la caja. Al asomarme, vi la misma figura pequeña correr hasta el cuarto de refrigeración. Fui detrás, porque ya sentía más curiosidad que miedo. Pero cuando abrí la puerta, el aire helado me golpeó en la cara y dentro solo había cajas apiladas. Cerré, y al voltear, vi unas pequeñas huellas marcadas con grasa en el piso, como si unos pies descalzos hubieran pasado hace segundos. Luis dejó de bromear cuando vio las marcas. Tomó el trapeador y trató de borrarlas, pero al pasar el trapo, en lugar de desaparecer, se extendieron. Como si alguien caminara mientras las borraba. Esa fue la primera vez que nos miramos sin decir nada, sabiendo que los dos lo estábamos viendo. Eduardo se acercó y nos dijo que dejáramos de hacer ruido, que un cliente acababa de llegar al drive-thru. Cuando volvió, traía la cara blanca. Nos dijo que en la cámara de seguridad, mientras tomaba el pedido, se veía al niño parado justo detrás de mí, del lado del mostrador. Luis corrió a revisar el monitor, y ahí estaba, un niño de camiseta blanca, sin rostro, quieto, mirándome mientras limpiaba. Llamamos al gerente, pero no contestó. Así que decidimos cerrar antes de tiempo, solo por esa noche. Sin embargo, cuando intentamos apagar las luces del área infantil, no se apagaron. Era como si alguien las encendiera desde adentro. Luis fue a desconectarlas desde el panel de energía, y apenas abrió la tapa, todas las luces del restaurante titilaron al mismo tiempo. Las freidoras se encendieron solas, el microondas comenzó a sonar, y la radio del almacén reprodujo una canción infantil que ninguno recordaba haber puesto. Duró apenas unos segundos, pero nos dejó paralizados.
Cuando el silencio volvió, las luces del área de juegos finalmente se apagaron. Terminamos el turno en completo silencio. Antes de irnos, el guardia de la madrugada, don Ramiro, llegó para hacer su ronda. Le contamos todo, y solo dijo una frase: ese niño lleva años aquí. Nos contó que antes de que abriera el McDonald's, en ese terreno había un restaurante familiar donde un niño había muerto en el área de juegos, asfixiado dentro del tubo principal. Su familia demandó, cerraron el lugar y años después la franquicia compró el terreno. Desde entonces, los trabajadores del turno nocturno decían escuchar risas o ver sombras pequeñas. Algunos incluso renunciaron después de ver huellas en la grasa, igual que nosotros. Renuncié una semana después. Pero antes de irme, quise confirmar algo. Una madrugada regresé al restaurante como clienta. Me senté junto al vidrio del área de juegos y miré hacia adentro. Por unos segundos no vi nada, solo el reflejo de las luces y las sillas vacías. Pero cuando un coche pasó afuera y sus faros cruzaron el cristal, vi algo dentro del túnel rojo, un rostro pequeño, pálido, con los ojos completamente negros. No sonreía. Solo me observaba, quieto, como si esperara que alguien lo dejara jugar otra vez. Hoy trabajo en otro lugar, lejos de cualquier turno nocturno. Pero cada vez que escucho el sonido de una freidora o el pitido del microondas, me viene a la mente esa risa corta. Y a veces, en los reflejos de las vitrinas o en los vidrios de los autos, me parece ver una figura pequeña, de camiseta blanca, que camina entre las sombras y se detiene justo detrás de mí. Hola, mi nombre es Raúl, y esta es mi historia. Trabajé casi 2 años en un McDonald's ubicado frente a una gasolinera, a las afueras de Guadalajara. Era un local grande, de esos con doble ventanilla para el drive-thru. Mi puesto era en cocina, pero a veces me tocaba apoyar en la ventanilla de pedidos cuando faltaba personal. Siempre creí que lo más pesado del turno nocturno era el sueño, pero aprendí que hay cosas peores que el cansancio, cosas que uno no puede explicar. Era martes, poco antes de las 3 de la mañana. No había ni un solo auto en la calle y el estacionamiento estaba vacío. Estábamos solo 3 personas, yo, la encargada del turno, Maritza, y un chico nuevo llamado Damián. Llevábamos más de media hora sin recibir pedidos, cuando el intercomunicador del drive-thru comenzó a sonar. Era ese pitido agudo que indica que hay alguien en la ventanilla de voz. Maritza, desde caja, tomó el auricular y dijo su frase habitual: bienvenido a McDonald's, ¿qué va a ordenar? Pero no hubo respuesta. Solo un ruido, como interferencia, y un murmullo bajo, apenas perceptible. Pensamos que tal vez era un camión con el motor encendido, o algún conductor con el radio prendido. Esperamos unos segundos, y entonces la estática cambió. De entre los crujidos del audio se escuchó una voz infantil. Una voz que dijo muy claro: no puedo salir. Maritza me miró, creyendo que era una broma. Damián fue a asomarse a la cámara de seguridad del drive-thru, y su cara se descompuso. Me hizo señas para que mirara. En la pantalla, se veía un auto viejo, un sedán oscuro, con las luces apagadas. Solo se distinguía su silueta bajo la cámara. Pero no había nadie en el asiento del conductor. Nada. La puerta estaba cerrada. Maritza intentó hablar otra vez. Hola, ¿puede repetir eso? Y la voz respondió, ahora más nítida: tengo frío. En ese momento el auricular chilló con un ruido metálico tan fuerte que todos retrocedimos. Damián juró que había visto moverse algo dentro del auto, una figura que se asomó por la ventanilla y desapareció. Cuando salimos a ver, el coche ya no estaba. Ni rastro de él. Revisamos el pavimento del drive-thru, y no había marcas de llantas frescas, ni rastros de haber pasado un vehículo por ahí. Era imposible que se hubiera ido sin que lo escucháramos. Decidimos cerrar la ventanilla y seguir trabajando, pero el ambiente se volvió pesado. La cocina olía a aceite rancio, y el aire acondicionado dejó de funcionar. Media hora después, el pitido del intercomunicador volvió a sonar. Maritza ya no quiso contestar, así que lo hice yo. Buenas noches, ¿va a ordenar algo? Silencio. Luego, un susurro: sigue aquí. Se me heló la espalda. Miré el monitor, y esta vez el coche estaba más cerca, justo debajo de la cámara. No se veía el interior, solo el techo cubierto de polvo. Apagué la pantalla.
No quise seguir viendo. De repente, todas las luces del pasillo trasero se apagaron. Damián fue al cuadro eléctrico, pero cuando abrió la tapa, escuchamos que la freidora se encendía sola. La grasa comenzó a hervir y chispear, aunque no había nada dentro. El sonido del aceite burbujeando llenó la cocina, y entre ese ruido se coló otra vez la voz, ahora desde la bocina del intercomunicador, aunque nadie lo había activado. Decía mi nombre. Raúl, ven afuera. Repetía la frase una y otra vez, con la misma entonación, sin pausas, como una grabación rota. Corrí al panel principal y desconecté la corriente del sistema de audio, pero la voz seguía. La bocina ya ni tenía luz. Me di cuenta de que salía del auricular, que estaba sobre el mostrador, desconectado. La voz seguía hablando, pero ya no decía mi nombre. Decía, tengo frío. Me dejaron aquí. Fue en ese momento cuando Damián gritó. Lo encontramos frente al monitor de seguridad, con los ojos clavados en la pantalla. El coche ya no estaba, pero se veía claramente a un niño parado justo frente a la cámara, mirándola directamente, tan cerca que apenas se distinguía su rostro por completo. Parecía tener los ojos cerrados, la cabeza ladeada y el cuello torcido. Maritza lo desconectó todo de golpe. La pantalla se apagó, las luces parpadearon y el aire regresó con un golpe seco. No dijimos nada. Solo esperamos que amaneciera para cerrar el turno. Antes de irme, revisé el estacionamiento una última vez. No había rastro de ningún auto, pero junto al poste donde estaba la cámara, vi algo que me paralizó, una pequeña mochila, empapada, cubierta de lodo seco. Adentro había un cuaderno escolar, con el nombre de un niño, y una foto vieja de una familia sonriente. En la esquina, con letra infantil, alguien había escrito voy a regresar. Días después, pregunté al guardia del centro comercial si sabía algo. Me contó que hacía años, antes de que construyeran el McDonald's, hubo un accidente justo en esa misma entrada del drive-thru. Un coche se había salido del camino y cayó en una zanja con agua. El conductor sobrevivió, pero su hijo, un niño de 8 años, murió atrapado en el asiento trasero. Dijo que algunos empleados aseguraban escucharlo por las noches, sobre todo cuando hacía frío o llovía. Nunca volví al turno nocturno. A veces, cuando paso por ese local y miro el drive-thru, me parece ver un coche estacionado bajo la cámara, con las luces apagadas. Siempre pienso lo mismo, que si alguien se acerca al intercomunicador y dice hola, probablemente escuche una voz pequeña que contesta desde adentro. No puedo salir. Hola, mi nombre es Mariana, y esta es mi historia. Durante casi un año trabajé en el McDonald's del centro comercial Galerías Toluca. Era un restaurante pequeño, pero con mucho movimiento. Los fines de semana el lugar se llenaba de familias, y los domingos el olor a papas fritas se mezclaba con el sonido constante de las licuadoras preparando malteadas. Al principio me gustaba mucho el ambiente, los compañeros eran buena onda y los clientes siempre estaban de paso, nadie se quedaba demasiado. Todo iba bien hasta que empecé a cubrir los turnos nocturnos. No me molestaba desvelarme, pero algo en ese lugar cambiaba cuando apagábamos el letrero del autoservicio y solo quedaban las luces blancas encendidas. Era un silencio distinto. El eco del refrigerador parecía más fuerte, los ventiladores sonaban como respiraciones lejanas, y a veces creía escuchar pasos detrás del almacén. Me lo tomaba a broma, hasta que esa noche lo comprobé. Era jueves, 2 de la mañana. El centro comercial estaba cerrado y el estacionamiento vacío. Solo estábamos 3 personas dentro, Hugo, el encargado del turno, Nancy, una chica nueva que apenas llevaba una semana, y yo. Todo estaba limpio, la caja contada, y solo esperábamos que llegara el camión del reparto con las cajas de carne congelada. En teoría debía llegar a las 2:30, pero nunca era puntual. Mientras limpiábamos la plancha, escuchamos un sonido extraño proveniente del fondo, un zumbido irregular, como un motor trabado. Provenía del congelador principal, el de acero, donde guardábamos la carne y las papas. Hugo fue a revisar. Pasaron unos segundos y regresó con el ceño fruncido. Dijo que el termómetro marcaba menos 40 grados, mucho más frío de lo habitual, y que no respondía al panel. Lo peor era que, al acercarse, había sentido aire cálido salir de adentro. Era imposible. Pensamos que el sensor estaba roto, así que Hugo decidió abrirlo.
Apenas lo hizo, un vapor espeso y blanco se escapó, tan denso que parecía niebla. El olor cambió. Ya no era el típico olor a congelado, sino algo metálico, como hierro o sangre vieja. Hugo encendió su linterna y los tres miramos adentro. Lo que vimos nos heló la sangre, las cajas estaban abiertas, algunas rotas, y las bolsas de carne tenían marcas de manos presionadas desde el interior del plástico. Casi parecían huellas humanas. Cerramos la puerta de golpe, y el golpe metálico resonó por toda la cocina. Intentamos seguir con la limpieza, pero los sonidos empezaron. Golpes. Primero uno. Luego tres, pausados, como si alguien tocara con los nudillos desde adentro. Nancy gritó y dejó caer el trapeador. Hugo trató de mantener la calma, dijo que seguramente era la presión del aire o una caja que se había caído. Pero luego el sonido cambió, ya no eran golpes secos, sino algo que se arrastraba por el metal, como uñas raspando la pared interior. Me acerqué al panel. La puerta vibraba y el vidrio se empezó a empañar. Entre la capa de vapor se marcó algo. Primero líneas, luego una forma. Era una mano. Una mano pequeña, alargada, con dedos finos que se deslizaron lentamente hacia abajo dejando un rastro oscuro, como si sangrara. Hugo retrocedió sin decir palabra. Nancy lloraba. Yo no podía moverme. Sentí que si parpadeaba, esa mano iba a golpear el vidrio con fuerza. Hugo fue corriendo al cuadro eléctrico y apagó la corriente. Todo el restaurante quedó en silencio. Pero el congelador seguía vibrando. El motor seguía encendido aunque no había luz. De repente, sin que nadie la tocara, la puerta se abrió. No del todo, solo un poco, lo suficiente para que el vapor nos envolviera. El aire que salió estaba tibio. Cuando se disipó, vimos que dentro no había nadie, pero en el piso de acero, entre los charcos de escarcha, había huellas. Pequeñas, descalzas. Se dirigían hacia la puerta trasera, donde daba el pasillo de servicio. Hugo tomó una linterna y la siguió, pero apenas avanzó unos metros, las huellas desaparecieron. No por completo. Se borraban a medida que el aire cálido del congelador las tocaba. Era como si se deshicieran frente a nosotros. Intentamos cerrar la puerta, pero no encajaba bien. Se quedaba entreabierta, respirando un aire frío que ya no venía del motor, sino de algo más. A las 3 en punto sonó el timbre del muelle de carga. Era el camión del reparto. Cuando abrimos la puerta trasera, el chofer, un hombre robusto, con la chaqueta empapada por la llovizna, nos preguntó si todo estaba bien, porque dijo haber visto a un niño correr dentro del pasillo cuando estacionó el camión. Hugo solo le dijo que debía estar confundido. El chofer dejó las cajas y se fue sin preguntar más. Después de descargar todo, Hugo me pidió que lo ayudara a acomodar la mercancía en el congelador. No quería entrar, pero lo hice. Adentro, el aire era pesado, húmedo. Las luces parpadeaban, y cada vez que el foco titilaba, las sombras de las cajas parecían moverse. Al fondo del congelador, en la pared metálica, había una marca extraña, parecía una silueta humana, como una figura congelada en la escarcha. Me acerqué y la linterna reflejó algo brillante, un rostro. Difuso, distorsionado, con la boca abierta. No supe si era mi imaginación o si de verdad estaba ahí, pero cuando me acerqué un poco más, juraría que el hielo se movió. Hugo lo vio también. Golpeó la pared con la mano abierta y la silueta se borró. Salimos sin decir palabra. Durante el resto del turno, ninguno habló. A las 5 de la mañana, el motor del congelador se detuvo de golpe. Como si alguien lo apagara desde adentro. Por primera vez en toda la noche, el silencio fue total. Días después, vino el técnico de mantenimiento. Revisó todo y dijo que no había nada raro, que el sistema estaba en perfecto estado. Que no había fallas, ni picos de energía, ni sobreenfriamiento. Cuando le conté que el congelador seguía funcionando desconectado, se limitó a sonreír nervioso y dijo, este no es el primero al que le pasa. Hace años, antes de que abrieran el restaurante, un trabajador murió congelado ahí dentro. Quedó encerrado toda la noche durante una prueba. Nadie lo escuchó gritar porque el centro comercial estaba vacío. Después de eso, ya no pude entrar al área de cocina sin mirar hacia el fondo. Una noche, mientras recogía mis cosas,
Pasé frente al congelador y lo vi reflejado en el vidrio, la silueta de alguien dentro, mirándome. No me atreví a voltear. Solo apagué las luces y salí corriendo. Renuncié 2 semanas después. A veces paso por ese McDonald's y siempre miro el letrero iluminado, la gente comiendo, los niños riendo. Pero si uno observa bien, justo en la esquina donde está el congelador, hay una mancha en el vidrio. Parece una huella. Y dicen los nuevos empleados que por las noches, cuando el restaurante se queda vacío, el congelador vuelve a encenderse solo. Y cuando eso pasa, el aire no es frío. Es tibio, como si alguien respirara desde dentro. Hola, mi nombre es Adrián, y esta es mi historia. Trabajé 3 años en un McDonald's de la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Era un local viejo, de los primeros que abrieron en la zona, con mosaicos desgastados y lámparas que zumbaban por el calor. Durante el día era un sitio caótico, lleno de ruido y olor a grasa, pero en las noches, cuando bajábamos la cortina a medias y apagábamos parte de las luces, ese lugar parecía otro. El silencio se quedaba atrapado entre las paredes y cada paso resonaba como si alguien caminara justo detrás de ti. Mi horario solía ser de cierre, de 10 de la noche a 4 de la mañana. No era el mejor turno, pero pagaba bien y me daba tiempo de estudiar en las tardes. Aquella noche empezó como cualquiera. Éramos 3, Pablo en cocina, Tania en limpieza y yo en caja. Afuera llovía, una lluvia fría y persistente que dejaba las calles desiertas. A la 1 de la madrugada ya no quedaba nadie en el restaurante. Estábamos a punto de cerrar cuando escuché el bip del sensor de la puerta. Levanté la vista y vi a un hombre entrar lentamente. Era alto, delgado, llevaba una chamarra gris con capucha y pantalones oscuros empapados hasta la rodilla. Sus pasos no sonaban, aunque el piso estaba mojado. Se acercó al mostrador, bajó la capucha y dijo con voz muy baja: «Una Big Mac y un café». No levantó la mirada ni un segundo. Su tono era tan plano que pensé que estaba molesto. Le cobré, tomó un billete de su bolsillo y lo dejó sobre el mostrador. Lo curioso fue que el billete estaba empapado, como si lo hubiera sumergido en agua. Lo puse aparte para secarlo y preparé su pedido. Cuando regresé con la bandeja, ya no estaba frente a mí. Me giré y lo vi sentado en una de las mesas del fondo, junto a la ventana, mirando hacia la calle oscura. Lo llamé para entregarle su comida, pero no respondió. Caminé hacia él y le dejé la bandeja sobre la mesa. Le dije buen provecho, pero ni siquiera movió la cabeza. Era como si no escuchara. Noté que el reflejo del vidrio detrás de él no mostraba su figura completa, solo la mesa y la silla vacía. Pensé que era un efecto de la iluminación y me regresé al mostrador. Pasaron unos minutos. Pablo terminó de lavar los utensilios y Tania trapeaba el pasillo. Cuando me giré para revisar la mesa, el hombre ya no estaba. La hamburguesa seguía intacta, el café humeante. Lo más extraño fue que el asiento donde había estado sentado estaba empapado, aunque nadie lo había tocado. Había charcos bajo la mesa y, al pasar el trapo, me di cuenta de que no era agua. Era algo más espeso, con un tono rojizo oscuro. Pensé en sangre, pero no quise decirlo en voz alta. Pablo notó mi cara y me preguntó qué pasaba. Le conté, y fuimos a revisar las cámaras de seguridad. Retrocedimos la grabación hasta el momento en que el hombre entró. Y ahí empezó lo peor. En la grabación, la puerta se abría sola. El sensor se activaba, pero no entraba nadie. Luego, de pronto, en un parpadeo, el hombre aparecía frente al mostrador, sin que se viera cómo llegó. Su rostro no se distinguía bien, se veía borroso, como si el lente lo rechazara. Y cuando se sentaba en la mesa, su silueta se deformaba con el brillo del foco. En la parte final de la grabación, simplemente desaparecía, pero la cámara seguía enfocando la silla vacía durante varios segundos más. Tania, que apenas llevaba 2 semanas trabajando, salió corriendo del local al verlo. Pablo y yo nos quedamos paralizados. No sabíamos qué hacer. Entonces las luces comenzaron a parpadear. Primero una, luego todas. El aire acondicionado se encendió solo, aunque estaba apagado desde hacía horas. El frío que entró era antinatural, helado, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador gigante. Intentamos desconectarlo desde el panel, pero en ese momento escuchamos pasos.
Pasos lentos y mojados, viniendo del pasillo que conducía a los baños. Pablo me miró, tomó una linterna y dijo que iría a ver. Yo lo seguí, aunque no quería. El sonido era claro, como pies descalzos caminando sobre el piso húmedo. Al doblar la esquina, vimos huellas de pies desnudos, pequeñas, pero muy marcadas, con un tono oscuro entre el agua. La seguimos hasta el baño de hombres. La puerta estaba abierta. Dentro, las luces parpadeaban y el olor era insoportable. A óxido, a humedad vieja, a drenaje. El espejo estaba empañado y en el lavabo había gotas rojas, dispersas. Pablo se acercó al último cubículo y me dijo que esperara afuera. Escuché cómo empujaba la puerta y de pronto gritó. Corrí hacia él, pero no había nadie dentro. Solo el agua del inodoro agitándose, como si alguien acabara de sumergirse ahí. En ese instante el espejo del baño empezó a empañarse aún más. Y frente a nosotros, con trazos lentos, una mano invisible escribió una frase: no debí volver. No recuerdo haber salido del baño. Solo sé que cuando reaccioné, estábamos afuera del local, con las luces encendidas y la puerta abierta. Pablo temblaba. Dijo que cuando me gritó, había visto una sombra parada justo detrás de mí, mirándolo. Que tenía la misma chamarra gris del hombre del café. A la mañana siguiente, el gerente nos regañó por dejar el local abierto. Cuando le contamos lo sucedido, se quedó en silencio. Luego nos dijo que no éramos los primeros en verlo. Que, en 2007, un cliente habitual había muerto de un infarto justo frente a esa misma mesa. Que lo encontraron con una bandeja en las manos y un café derramado sobre la chamarra gris que siempre usaba. Desde entonces, empleados y vigilantes habían reportado cosas raras, un hombre que pedía lo mismo, que desaparecía, y que dejaba billetes empapados o bandejas sin tocar. Renuncié un mes después. No por miedo, sino porque ya no soportaba mirar hacia esa mesa. Pero nunca pude dejar de pasar por ahí, camino a casa. Hoy, cuando el autobús se detiene en el semáforo frente al restaurante, miro el interior desde la ventana. Y casi siempre, justo en la esquina donde el foco parpadea, hay alguien sentado. De espaldas. Con una taza de café humeante frente a él. Una vez me atreví a mirar un poco más. El hombre levantó la cabeza y por un segundo nuestros ojos se cruzaron a través del cristal. No tenían pupilas. Eran completamente negros, como si todo lo que alguna vez fue humano en él se hubiera ido con el último sorbo de café que nunca llegó a tomar. Hola, mi nombre es Esteban, y esta es mi historia. Hace unos años trabajé como encargado nocturno en un McDonald's ubicado a la salida de Querétaro, rumbo a San Juan del Río. Era un local solitario, rodeado de carretera, con un estacionamiento enorme que casi siempre estaba vacío de noche. Había escuchado rumores de los empleados antiguos, que ahí pasaban cosas raras después de las 3 de la mañana. Pero yo no creía en esas cosas, hasta que una noche todo cambió. Era un martes. Afuera llovía, y los truenos hacían temblar los ventanales. Solo estábamos 3 en turno. Yo, un chico de limpieza llamado Luis y una cajera llamada Erika. Eran las 3:10 cuando el local quedó completamente en silencio. Ni autos, ni ruido de lluvia. Era como si el mundo allá afuera se hubiera detenido. Luis, aburrido, se metió al almacén. Erika estaba contando el dinero de la caja, y yo me quedé frente a las cámaras del circuito cerrado, revisando que todo estuviera bien. Entonces lo noté, en la cámara 4, la que enfocaba el comedor principal, se veía a una persona sentada en una mesa, justo frente al área de juegos. Era una mujer. Estaba encorvada, con el cabello muy largo cayéndole por la cara, y parecía llevar puesto un uniforme viejo, de esos amarillos con el logotipo antiguo del restaurante. Pensé que tal vez era alguien que se había quedado dormida o una clienta que entró cuando no vimos. Fui a revisar. Cuando llegué, el comedor estaba completamente vacío. Las sillas ordenadas, las mesas limpias. No había nadie. Me asomé por todos lados, incluso al baño, pero nada. Regresé a las cámaras, y ahí estaba de nuevo. Sentada. Inmóvil. Exactamente en el mismo lugar. Le pedí a Erika que mirara, y cuando lo hizo, la mujer levantó la cabeza. No del todo, solo un poco, pero lo suficiente para que se le vieran los ojos. No tenían brillo.
Erika gritó y desconectó el monitor de golpe. Quedamos en silencio, hasta que se escuchó un sonido que venía del área de juegos. Como si alguien deslizara los dedos sobre el plástico del tobogán. Luis salió del almacén diciendo que escuchaba algo parecido, un murmullo, como voces de niños jugando, pero el restaurante estaba vacío. Fuimos juntos hasta el área infantil. El olor a humedad era tan fuerte que nos mareaba. Las luces parpadeaban, y el túnel rojo del tobogán parecía moverse con el aire. De repente, se encendió la máquina de helado sola. Sonó el pitido de producto listo, aunque no había nadie tocándola. Cuando nos acercamos, el vaso de helado estaba lleno. Nadie lo había servido. Erika empezó a llorar. Dijo que ya no aguantaba, que algo no estaba bien y que quería irse. Luis la acompañó a la salida, pero la puerta automática no respondía. Ni el sensor, ni el botón de emergencia. Intentamos abrirla con fuerza, pero nada. Como si estuviera sellada. A las 3:23 exactas, el reloj digital del mostrador se apagó y volvió a encenderse solo. Las pantallas de las cámaras, todas, mostraban lo mismo, la mujer, sentada, pero ahora rodeada de sombras. No eran formas humanas, sino figuras borrosas, como niños sin rostro, de pie alrededor de ella. Algunos se movían, como si jugaran, otros simplemente nos miraban a través del monitor. Intenté apagar la corriente desde el panel, pero la luz del comedor comenzó a parpadear tan rápido que casi nos enceguecía. La mujer se levantó en la pantalla. Y, aunque las cámaras no tienen sonido, todos escuchamos su voz. No salía del monitor, sino del sistema de bocinas del restaurante. Dijo con una voz rasposa, apenas humana. Faltan 3 minutos. El aire se volvió helado. Sentí que no podía moverme. En ese momento, todas las freidoras se encendieron al mismo tiempo. El aceite comenzó a hervir, y del vapor emergió un olor nauseabundo, como carne podrida. Erika cayó al suelo, inconsciente. Luis la arrastró hasta el baño, buscando agua. Yo, sin saber qué hacer, tomé una linterna y fui directo a la puerta principal. Golpeé el vidrio con fuerza, grité pidiendo ayuda, pero del otro lado no había nada. Solo oscuridad. Cuando me giré, la vi. La mujer del uniforme antiguo estaba parada frente a mí, del otro lado del mostrador. No caminó ni apareció, simplemente estaba ahí. Su piel era grisácea, los ojos hundidos, y el uniforme goteaba, como si estuviera empapado. Extendió la mano y, con voz suave, dijo: «Ya pasó el turno». Después, todo se apagó. Las luces, los monitores, las máquinas. Silencio absoluto. Cuando desperté, estaba recostado en el piso, con el sol entrando por la ventana. Erika y Luis seguían ahí, confundidos, como si se hubieran dormido también. Pero lo que más me perturbó fue el reloj digital. Marcaba exactamente las 3:23. No se había movido ni un segundo desde la noche anterior. Ese mismo día renuncié. Volví una semana después, solo para devolver el uniforme. Y cuando entré al local, vi una fotografía enmarcada junto a la oficina del gerente. Era una imagen vieja, de los primeros empleados del restaurante. En la esquina inferior, había una mujer con el mismo uniforme amarillo, sonriendo. Era ella. El gerente me contó que fue la primera encargada del turno nocturno hace más de 20 años. Murió en un incendio dentro del local a las 3:23 de la mañana. Desde entonces, dicen que todos los que trabajan ese turno escuchan la misma frase, justo antes de que las luces parpadeen. Faltan 3 minutos. Y cuando el reloj marca las 3:23, las cámaras muestran su silueta sentada en la mesa del fondo, esperando el cambio de turno que nunca llegó. Gracias por llegar hasta el final, gente. Dejen en los comentarios qué piensan de las aterradoras historias de hoy y si creen tener una más aterradora. Compártanla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un episodio de nuestro canal. Hasta el siguiente video.